en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el 26 de marzo el presidente Daniel Noboa realizó campaña entre las 8 de la mañana y las 20 horas, algo que fue notificado al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la Asamblea advierte que el CNE no tiene competencia para conceder la licencia al primer mandatario. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya conectados con el abogado André Benavides, abogado constitucionalista, para saber sobre el inicio de la campaña. ¿Quién debe autorizar el permiso a Daniel Noboa? Es la gran duda, es algo que se ha sometido a debate en estos días a propósito de esta campaña que habíamos mencionado que se realizó el pasado 26 de marzo. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Gracias por la espera también. Hemos estado un poco complicados con el tráfico, pero ya estamos en contacto y nuevamente bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Es la gran pregunta que todos se plantean: ¿quién debe darle o no el permiso para hacer campaña al presidente Daniel Noboa? ¿Y qué ocurre con lo que ya ha hecho campaña en algunas horas ya durante su mandato? 3 comentarios muy breves respecto de aquello. 1. Sea candidato de elección o de reelección, tiene que pedir licencia para hacer campaña electoral. Aquí no hay por dónde perderse. Cualquier otra interpretación es alguna jugarreta jurídica para evitar esta regla constitucional que está en el 113, numeral 6 de la Constitución, y legal en el 93 del Código de la Democracia. Segundo, en este momento, debido a la sentencia que se le dictó a Verónica Abad, ya existe la causal de fuerza mayor para que se configure la ausencia temporal de la vicepresidenta y por consiguiente se pueda nombrar a una de las ministras del gabinete como vicepresidenta encargada. Y tercero, quien debe dar esta licencia para hacer campaña electoral es la Asamblea Nacional. Aquí no es cuestión de notificar al CNE, de autoimponerme la licencia, no. La Constitución en el 146 es muy clara. Quien debe disponer licencia para hacer campaña electoral es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, esto podría generar algún tipo de repercusiones porque a la final del día no se está cumpliendo con un mandato constitucional y legal. Ahora, sabemos lo que se hizo durante los primeros días de enero, ya previo a la primera vuelta electoral. Ahí había este conflicto de encargar o no a Verónica Abad la presidencia. Ya hubo también incluso el cuestionamiento de los decretos 494, 500, entre otros, sobre precisamente el encargo. Usted habla de consecuencias. ¿Cuáles podrían ser si no se pide este permiso a la Asamblea Nacional? Primero, que estaría cometiendo una infracción electoral que puede tener como resultado la destitución, pérdida de derechos políticos y también una multa. En el caso de la destitución no sería posible porque está ejerciendo el cargo de presidente y hay reglas claras de destitución. Así que sería la suspensión de derechos políticos o pérdida, tal cual le están haciendo en este momento a la señora Abad. Otro tipo de responsabilidades de carácter penal, porque presumiblemente se están utilizando recursos del Estado. Y cuando uno utiliza recursos del Estado de esta forma, presumiblemente está cometiendo un delito de peculado. Y esto trae como cola también la responsabilidad política de cara a un juicio político, porque recordemos que el peculado es una de las causales del 129 de la Constitución, así que el tema no es menor. Tal vez la estrategia jurídica de hoy puede servir para este momento, pero las repercusiones políticas, electorales y judiciales son muy graves de cara si es que el presidente de la República termina reeligiéndose. ¿Tiene alguna posibilidad de intervenir en este contexto el Consejo Nacional Electoral? Se ha dicho que no, pero también el Tribunal Contencioso Electoral es un ente cuyas resoluciones no han sido precisamente alineadas en el sentido de este tipo de consecuencias que usted menciona. En mi opinión, el Consejo Nacional Electoral prácticamente parece que no existiera. Ya debía haber actuado hace algún tiempo. ¿Y qué debe haber hecho? Pero parece que lastimosamente no ve las noticias, no ve lo que pasa en el país y no ha tomado ninguna actuación.
Y de ahí tenemos algunas denuncias presentadas por parte de organizaciones políticas, políticos, candidatos en el Tribunal Contencioso Electoral, pero tampoco es que están avanzando. Y otras que solo simplemente sirvieron para la foto y el periodicazo, pero estaban mal hechas, ¿ya? Y que fueron archivadas. ¿Ya? Ahora, en el evento de que, bueno, superemos la segunda vuelta electoral, pasado el 13 de abril, se den resultados, ahí recién podrían sentirse o ejecutarse estas sanciones si fuera el caso. No necesariamente, estimado Fausto, de hecho ya podrían en este momento tramitarse algunas de ellas. Y aquí, para que quede claro, aquí no es cuestión de decir las opiniones o los criterios jurídicos se hacen con afectos o desafectos. A mí no me interesa si es que es sancionado el presidente Noboa o si es que gana la señora González. No, aquí se trata de respetar el ordenamiento jurídico, sea quien sea, cualquier candidato que sea o cualquier autoridad que esté llamada a cumplir con lo que dispone la Constitución y la ley. ¿Y esto lo podrían hacer de oficio? El CNE sí, por supuesto. El CNE podría tranquilamente de oficio presentar una denuncia en el TCE, pero sabemos que no lo va a hacer. Si no lo hace el CNE y si tampoco actúa evidentemente el Tribunal Contencioso Electoral, tendría que ser eventualmente una tercera persona. Que en este caso serían las organizaciones políticas. Las que se sientan perjudicadas con esta acción del presidente de hacer campaña estando en funciones. No necesariamente los perjudicados, simplemente significaría que tenga la condición de actor político o organización política para poderlo hacer. Ya respecto de lo que hemos visto, las actuaciones, tanto el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿usted cree que esto ocurra, si no en estos días, si no después de la campaña? Yo creo que cualquier actuación que haga el TSE, creo que va a ser cuando ya estén los hechos consumados y después van a ver que hay situaciones jurídicas consolidadas y dirán que no va a ser eficaz la decisión que tomen, incluso que puede ser una sanción. Pero lo que sí pienso es que como nuestras autoridades de control se peinan y cambian de peinado de acuerdo a quien esté en el poder de turno, creo que el presidente Noboa, si es que no se reelige, créanme que ahí le van a venir con todo el peso de la ley. Y ahí sí van a ser implacables, porque claro, si ya no está en Carondelet, no, ahí sí respeto la Constitución y la ley. Entonces, la responsabilidad va a ser bastante grave, incluso dejando el poder si es que el presidente no se reeligiera, por una mala estrategia y asesoramiento jurídico. En este caso, entonces, y de acuerdo a lo que se ha planteado y de acuerdo a la situación principalmente de Verónica Abad, el presidente Daniel Noboa bien podría hacer este encargo y hacer la campaña como requiera para evitar las consecuencias de las que hablamos. Pero por supuesto, estimado Fausto, en este momento, jurídicamente hablando, no con ese sumario administrativo que se inventaron y que se tumbó una juez y la Corte Constitucional, sino que ahora sí, porque existe orden judicial del TSE, sí es posible hacer ese encargo. En este momento no existe ningún tipo de legalidad, inconstitucionalidad, nada, en absoluto. En este momento encargue la vicepresidencia, pida licencia y que esa persona encargada asuma la presidencia. Con eso, vea, presidente, se evita un montón de problemas que puede generar este mal asesoramiento y estas malas decisiones. Va a poner una persona que tiene su entera confianza, que le genera certidumbre. Creo que ahí no hay ningún inconveniente y más bien puede hacer tranquilamente campaña electoral sin necesidad de estar preocupado con estas repercusiones que se puedan dar. Tomando en cuenta, y con esto cierro, doctor Benavides, que en su momento también la Corte Constitucional hizo su parte, y me refiero a hizo su parte con las resoluciones respecto de los decretos cuestionados del 494, el 500, el 512, 513, entre otros. De allí, algo que podía o debía de una buena vez zanjarse, definitivamente no se lo hizo. No se lo hizo, lastimosamente, estimado Ahí hay una deuda de la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional más bien emitió una sentencia muy light, que a la final del día te dice no puedes hacer eso, pero tampoco tomó en cuenta otros aspectos como la forma de encargar la presidencia y la vicepresidencia, y lo único que se limitó a decir fue a que no lo podía hacer vía decreto.
¿ya? Pero no es cuestión de que no se lo puede hacer vía decreto, sino que desde ninguna forma, ya sea oficio, equipo, decreto, puedes encargar así la presidencia o la vicepresidencia, sino bajo las causales que establece la Constitución. Entonces, aquí la Corte Constitucional también tiene parte de esta responsabilidad y lo que estamos viviendo. Queda claro, Daniel Noboa podría hacer campaña, bien puede encargar también el poder a una de las autoridades, a una de las secretarias de Estado. No obstante, requiere del permiso de la Asamblea Nacional. Esto, al menos hasta ahora, no ha ocurrido. Así es, estimado Fausto. Aquí la autorización de licencia es con la solicitud. Mientras no se presente esta solicitud, la Asamblea Nacional no puede licenciar al presidente de la República. De acuerdo, doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante el tema, algo que seguramente será ya motivo de debate en estos próximos días. Nuevamente gracias. Gracias a usted, un cordial saludo para todos. El abogado André Benavides, abogado constitucionalista. De inmediato ya nos conectamos con el doctor Hernán